pactamos en el intermedio que este tema tan interesante y con tantas vertientes de la deuda de Cuba-México lo resolvamos en un otro programa. Unos piensan que Cuba va hacia una economía china y otros que México se está cobrando a los chinos. Pero eso lo dejamos pendiente. ¿Tú qué cambios ves posibles y presumibles? Bueno, en primer lugar, lo que necesitamos también para que haya cambios al interior de Cuba, que también en el entorno inmediato a Cuba, el entorno exterior, haya cambios, sobre todo el tema del bloqueo económico a Cuba. Creo que ahora, para bien o para mal, el tema Cuba no estaba en la campaña electoral, pero entró. Pero se metió. Se entró. ¿Y no fue la habilidad de Fidel? Puede ser. Porque es un calculador. Al igual que nuestro tema migratorio, que no estaba en la campaña electoral, entró. Digamos, ahora los finalistas, tanto en el bando republicano como en el bando demócrata, no son los más promigrantes, sino son los menos antiinmigrantes. Creo que estos últimos acontecimientos han suscitado que tanto Obama como Hillary hayan planteado la necesidad Equívoco Obama. Primero habló mal de Fidel y al día siguiente se corrigió. Sí, después diciendo, sí, yo me quiero reunir con mis contrincantes y quiero que por lo menos se flexibilice el embargo económico a Cuba. Y bueno, y América Latina necesita jugar un papel muy activo. No es en el caso mexicano, no es solamente la normalización de relaciones, el intercambio de cancilleres y el agarrarnos de la manita sudada, sino tiene que ir sobre hechos concretos y bueno, ahí está el tema de cómo reanudar el comercio México-Cuba, el comercio México-América Latina. Pero el comercio Cuba-América Latina. Un cambio rápido en política exterior en Cuba, un cambio presumible de la actitud de los Estados Unidos, o más bien cambios internos en Cuba que van a detonar lo demás. Perdón que lo plantee. No, tiene que empezar por ahí y va a empezar por ahí. Ya el cambio ya está generándose, esta discusión que nos hablaba el maestro Ángel Guerra, de cómo se está procesando toda una discusión al interior de Cuba, y yo creo que eso va a ser el detonador para que haya un entorno internacional más favorable, y creo que los ojos del mundo, no exagero en decir que se están poniendo hoy en Cuba. Creo que la Unión Europea necesita modificar su trato también, ya España lo ha hecho. Pero la Unión Europea tiene una política contradictoria respecto a Cuba, ese es el problema. Ellos no tienen una política común respecto a temas fundamentales. Yo voy a retomar tu tesis. A mí me parece importante, lo dicho por el diputado Cuauhtémoc Sandoval, que esta astucia de Fidel Castro, como yo lo veo, y este conocimiento tan profundo que tiene la política norteamericana. Un día me dijo que parte importante de las horas de su día se las pasa leyendo discursos de los políticos norteamericanos. Y yo publico un artículo que es un poco duro respecto de Felipe Calderón, diciendo que Felipe se había metido por la puerta de atrás de Estados Unidos sin causar ningún efecto. Y como dice bien el diputado Sandoval, México estaba allí, sobre todo en la disputa entre Hillary, ¿sí?, y Obama, porque los mexicanos y los afroamericanos no tienen siempre las mejores relaciones. En cambio, el clintonismo, ¿no?, sí las tiene. Y de repente él se metió como el que no había sido convidado y se plantó en el corazón, ¿no?, o cerca del corazón del debate interno de los Estados Unidos. ¿Tú lo sientes así? Bueno, yo no lo siento así, es decir, no siento que el tema, es cierto que han comentado en la campaña estadounidense el tema cubano, y qué bueno, pero lo van a tratar en realidad como un problema interno, porque la política de Estados Unidos hacia Cuba es un problema interno. Es un problema. Entonces, lo van a manejar con muchísimo cuidado. No creo que rebote mucho más el tema. Las primarias de Miami, las primarias demócratas de Miami, ¿cuándo son? Ya fueron. Ya fueron. Ya fueron. Entonces, afecta a las elecciones. Sí, entonces yo siento que el tema cubano no está tan presente. Y no siento tampoco que tu análisis sobre la gira de Felipe Calderón a Estados Unidos tampoco fue un análisis muy correcto. Bueno, pero ese es otro tema. Pero como tú lo mencionaste, lo quiero aclarar. Le llamé el presidente. Yo estoy de acuerdo contigo que no es un tema de campaña. En eso estoy de acuerdo contigo. Ahora, yo lo que sí he visto que la decisión de Fidel ha provocado un debate muy interesante
a nivel de los grandes periódicos. Excluyo bastante a la televisión, pero New York Times, Washington Post, Los Angeles Times e incluso el Wall Street Journal. Dice, 10 administraciones, una política fracasada. Tenemos que hacer otra cosa. Sí, sí. Ese debate se ha dado. Eso sí lo creo, Ángel. Estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Incluso yo diría, en términos generales, mi percepción es que a nivel mundial la reacción ha sido muy cauta. En términos generales. Así es. Me parece que hay en eso como... sí coincidimos. Hay como... ¿Ah, sí? Sí, bueno, no coincidimos. Mira, y cae inmediatamente Porfirio, ¿no? Pues eso es lo bueno de Porfirio, que en el fondo hay una ingenuidad fresca. Así es. Eso cree mi público. Entonces, por eso me yo lo que creo es que hay una expectativa que se ha creado en torno a este proceso en Cuba. Es por eso que yo he estado insistiendo en la diversa discusión que ha habido posterior a la decisión de Fidel. Debemos todos ser muy generosos en este proceso, porque debemos acompañar a Cuba en su proceso. Eso es correcto. Quiere decir, es su proceso, pero debemos acompañar al país. Por eso es tan importante. Y ya no es ingenuo. Por eso es tan importante el haber resuelto el tema de Bancomext, porque nos coloca como un actor real en ese proceso. Justamente porque es un fondo revolvente. Es decir, estamos ya en una relación económica, que no es simplemente la relación ideológica, ¿no? No, pero ninguna renegociación te lleva a que te cobren el 20% de contado que tienes que dar por más fondos revolventes que hay, porque además, como no hay comercio, no hay posibilidades de que eso rápidamente se recupere. Pero yo creo que el tema básico aquí es que las relaciones económicas de México con Cuba necesitan incrementarse, necesitan desarrollarse. Ese es un tema. No, pero indudablemente. Ahora, pero sin embargo, aún siendo así, México se ha colocado de nueva cuenta como un interlocutor que habíamos dejado de ser, ¿eh? Sí, claro. Habíamos abandonado completamente nuestro papel de interlocución. En esto influye mucho también una cosa que Fidel ha definido, que llama la atención en la conversación con Lula. Le dice, nuestra decisión, buenas relaciones con todos los gobiernos de derecha. Claro, yo añadiría si no nos atacan, ¿no? Estoy seguro pero que si había un ataque. Pero Lula, yo leí un artículo eso. hoy en donde dice que el interlocutor privilegiado en lo que no llamamos transición cubana, sino cambio cubano, Coincidimos. es Lula, porque tiene buenas relaciones con los Estados Unidos, de más peso que las de México. Tiene mejores relaciones que en Europa y tiene mejores relaciones con América Latina. Hoy, a pesar de nuestra adversidad geográfica y en parte de nuestros errores históricos, Lula está mucho mejor situado para ser un interlocutor. No, perdimos esa duda posibilidad. Perdimos En eso esa no hay duda. posibilidad, sin duda. No hay duda, y Brasil está en realidad cada vez perfilándose como un actor de primera importancia Etanol, a cada ahora, continente. sin embargo, Etanol, caña de azúcar y relación entre Cuba y Brasil. Nada más esa pregunta que me queda en el aire en materia de energía. Porque Lula habla con Bush y le dice, bueno, yo produzco etanol con caña de azúcar 25% más barato que tú. Entonces, hay ahí también un esquema energético de Lula que puede ser muy importante. Bueno, sí, pero ya Fidel dijo que no a ese esquema. No a los Él ya lo rechazó Sí, no, eso sí totalmente. está claro. No, el tema, Porfirio, y yo creo que Ángel planteaba en el primer bloque o en el bloque anterior algo muy importante, que es ¿cuáles pueden ser los tiempos de un proceso de este tipo? Yo creo que ahí hay una discusión muy importante. Los tiempos. ¿Qué es sucesión y qué es transición en el caso cubano? ¿Cómo ves los tiempos, Ricardo? Yo lo que siento es esto. Los cambios económicos tienden a provocar, a la larga o a la corta, cambios políticos y sociales. Pero no de modo mecánico. Por eso digo, a la larga o a la corta, Así es, depende. así es. Porque nadie de nosotros esperamos el derrumbe de la Unión Soviética, hay que Así decirlo es, con es el franqueza. caso prototípico. Es como el fenómeno que es telón de fondo. Porque en China no ocurrió. El cambio económico no produjo el cambio No, porque político. aprendieron de la experiencia Claro. soviética. Y los cubanos creo que lo harán. Y los vietnamitas también.
Y creo que Fidel ha dicho con mucha insistencia de que no vamos a cometer los mismos errores. Entonces, ¿qué se entiende por error? Sin embargo, el proceso político que está acompañando esto es muy delicado. Porque en Cuba, por ejemplo, y me interesa tus conversaciones con la gente, Ángel, hay una preocupación que en sentido estricto no está formulado como sucesión o transición política, sino relevo generacional. Pues es muy pequeña la diferencia de edad entre Fidel Machado y Raúl. No, me estoy refiriendo. A ver, Porfirio. Yo estoy hablando de otra cosa. Estás hablando de la clase dirigente. No, yo estoy hablando de la clase dirigente. Estoy hablando de Laje en vez de Machado. O sea, Carlos tenía ya la misma función. Pero estamos hablando de nuevas generaciones donde los jóvenes cubanos pueden sentirse más identificados y relacionados con la dirigencia, porque sí creo que hay una preocupante enajenación o distancia, en el mejor de los casos, entre la juventud cubana y el gobierno y la dirección revolucionaria. Y la discusión en la economía, discúlpame, también va a tener un esfuerzo importante. La próxima semana, el lunes 3 de marzo, se inaugura un Congreso Mundial ahí de Economía, van varios premios Nobel, estaba viendo el programa, interesantísimo. Yo creo que ese debate también va a ayudar mucho. Ese debate se hace todos los años sobre globalización. Sí. Y se invitan a eminentes neoliberales, si es que hay neoliberales. Antes no, ahora sí. Van gente del Fondo Monetario Internacional, de Sí. comercio. Una voz al revés. Sí. Y yo creo que ese tipo Pero invitando al Fondo Monetario y al Banco Mundial para que estén y que se expresen. opinen. Sí. Eso es muy interesante. Vamos al último bloque. Aquí hay una pequeña diferencia. A mí sí me sorprendió de todas maneras y lo entendí. El primer cuadro. Carlos Laje ya tiene 15 años en el gobierno, ha sido vicepresidente. Curiosamente, Felipe Pérez Roque estaba yo viendo las edades, 40 años menor que vicepresidente. Felipe es ahí, como discípulo de Fidel, el que en la clase dirigente encarna una generación intermedia. Yo creo que tiene razón, y los dos, en que el relevo generacional va a venir como parte del proceso y se va a ver más, ¿no?, en el aspecto social. Todavía no se ve en el primer cuadro político, pero ahí viene. Yo creo que viene. Un dato, 36% de los nuevos miembros de la Asamblea son menores de 30 años. Y además la Asamblea va a tener un protagonismo ahora que nunca ha tenido. Sí. Y tengo una pregunta. No te quepa la menor duda. Hay algo que llama la atención cuando ves todo el cuadro. La feminización del proceso es muy importante. 43% de las diputadas. Pero ahí más estamos. De 43. En los diputados, yo lo leí, pero no en el primer cuadro. Por eso creo, no quiero recordar, porque es otro contexto, la memoria de Osvaldo Ortigosa, pero también esto aparece en el primer cuadro como un interregno. Y quiero dejar esa pregunta. Sí, porque los jóvenes vienen inmediatamente después. Y el primer cuadro es todavía un reflejo del pasado, es la impresión que da.